caso, no solamente problema carretero. Tenemos estudiantes en diferentes escuelas de los 3 corregimientos que estamos aquí. No tiene agua, no tiene letrina, no tiene salones adecuados, no tiene mejores viviendas. Queremos que en primera instancia la carretera se mejore, sea asfaltada en su totalidad, que estamos hablando no más de 19 kilómetros. 19 kilómetros con el presupuesto nacional. El gobierno ponga interés y ponga prioridad a estos trabajos. Además de esto, queremos también, creo que en octubre, se va a debatir el presupuesto nacional de la nación. Queremos que las 3 corregimientos sean tomados en cuenta dentro de ese presupuesto. De lo contrario, estamos hoy esperando la comisión de gobierno. Si no hay atención hoy, el pueblo estamos decididos a cerrar la calle. Mientras nos mantenemos pacíficamente, vamos a esperar la comisión, cuál es la propuesta que nos trae sobre la mesa. Ahí entonces, dependiendo de eso, actuaremos. Pero el pueblo estamos decididos a cerrar calle, porque hemos aprendido que solo cerrando calle el gobierno aporta algo a la demás.